Buenas noches, hermanos. Otra vez, un día miércoles, estamos reunidos para, de corazón, como decía el hermano Gustavo el miércoles pasado, de corazón, orar juntos y también compartir el estudio de la palabra del Señor. Continuar estudiando la primera carta que el apóstol escribió a los hermanos en Tesalónica. Es interesante recordar que, según los estudiosos, este es el primer texto escrito del Nuevo Testamento. Es el más antiguo, digamos, el primero de los que se escribieron de los libros del Nuevo Testamento. Así que, ¿por qué digo es interesante? Porque cuando pensamos que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo más o menos alrededor del año 30, y esta carta se escribe más o menos alrededor del año 50, 51, han pasado 20 años más o menos desde que comenzó la iglesia a crecer, y solamente tenían en sus manos los textos del Antiguo Testamento. Tengamos esto en cuenta. Cuando el apóstol estuvo predicando en Asia y después pasa a Europa, a Filipos y después a Tesalónica y después a Acaya, donde está en Grecia actualmente, los textos que tenían que estudiar eran del Antiguo Testamento. Muy interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? No nos confundamos pensando que tenían toda la Biblia completa. Y entonces sí podemos entender que hacía falta la presencia tan evidente y tan palpable tal vez del Espíritu Santo guiando a los primeros hermanos de la iglesia primitiva. Muy bien, como dije, continuamos en el estudio de esta primera carta. Vamos a orar para que el Señor nos guíe con el estudio del capítulo 3 que vamos a abordar en esta noche. Oramos. Señor, gracias por habernos bendecido en este tiempo con tu palabra completa. Te damos gracias porque podemos disfrutarla, podemos estudiarla y podemos compartirla entre los hermanos y alentarnos unos a otros con todo lo que tú nos has dejado escrito para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para que no dudemos en nuestra fe, para que nos afirmemos y podamos afrontar los tiempos difíciles. Te damos gracias por este tiempo de oración en medio de las dificultades y de estudio que podemos continuar realizando en la iglesia. Te damos a ti toda la gloria, oramos por que el Espíritu Santo nos guíe y podamos entender tu voz, escuchar tu voz, entender tus propósitos, y que tú nos ayudes a operar los cambios que tú quieres hacer en nuestra vida. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, recordamos un poquito de esto, ya lo hemos repasado en otras oportunidades. Esta carta el apóstol la escribe en el transcurso de su segundo viaje misionero, después de haber salido de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad que está al norte, ¿no?, en Grecia, cerca de Filipos. Filipos ya no existe como ciudad, han quedado solo ruinas, pero Tesalónica sigue siendo una ciudad muy pujante, se llama Salónica también actualmente, ¿no? En esta ciudad de Tesalónica recordamos que el apóstol Pablo, junto con todo su equipo, ¿no?, con Silas, con Timoteo, estuvieron muy involucrados en la predicación del Evangelio, primeramente con los judíos y después con los gentiles. Y allí es donde tienen también dificultades, primeramente con los judíos, porque los judíos celosos, incrédulos, no querían aceptar el Evangelio, y celosos de que los escucharan a Pablo y a todo el equipo, los escucharan acerca de la salvación en Jesucristo. Armaron todo un lío en la ciudad y Pablo salió de Tesalónica a escondidas. Los hermanos lo hicieron salir porque corría peligro su vida, y se fue hacia el sur, se fue a la ciudad de Atenas. Y desde allí el apóstol estaba muy ansioso por saber qué estaba pasando en Tesalónica, porque la situación con los hermanos, con la iglesia recién nacida en Tesalónica,
no era buena. Estaban con muchas amenazas, con muchas presiones, con muchos riesgos, había peligro hasta de encarcelamiento, de torturas y de muerte, ¿no? No se medían en las consecuencias en ese tiempo, como está pasando actualmente en muchos otros países. Tal vez no los países occidentales, llamémosle, de las democracias occidentales, donde más o menos hay cierta libertad, pero en otros países, en los países especialmente donde hay regímenes totalitarios o donde hay una cultura islámica o donde hay otras religiones, como en África, por ejemplo, los cristianos corren riesgo aún de su vida. Bueno, pensando en esto, en estos días, pensaba que tenemos que estar orando por nuestros hermanos de la iglesia en Cuba. Nosotros conocemos a algunos hermanos, nos vinieron a visitar, ¿no? Vino el pastor Díaz Martínez en su momento, y después hace un par de años nos visitó el hermano Joel Sotolongo y otros que nos visitaron anteriormente, y estamos unidos con los hermanos en Cuba, aunque no los conocemos cara a cara, y en estos días hemos tenido noticias de lo que están padeciendo a nivel político, ¿no? Lo que está pasando en la isla, y oramos que el Señor guarde a los hermanos, a los cristianos en esa isla, que hay muchos, ¿no? Y que el Señor los fortalezca y los anime también para que puedan soportar estas circunstancias. Tal vez es lo más parecido que tenemos en estos días con relación al contexto histórico de la carta a los tesalonicenses en cuanto a las dificultades que estaba pasando la iglesia. Así que los invito a que leamos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8, un pequeño párrafo. Primera Tesalonicenses 3, 1 al 8. Continúa diciendo el apóstol: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Muy bien, es el versículo 8, hasta allí nomás llegamos. Desde el versículo 1, en realidad, el corte de esto de capítulos y versículos que tenemos actualmente en nuestro canon, no condice mucho con la unidad de la carta, ¿no? Porque esto está muy conectado con lo que está expresando el apóstol en los versículos anteriores, que ya los vimos el miércoles pasado con el hermano Gustavo. El deseo que tenía el apóstol Pablo y los hermanos que estaban con él de ver y de estar con los hermanos de Tesalónica. El apóstol en el capítulo 2 creo que habla del entrañable afecto que sentía por los cristianos en Tesalónica y las ganas que tenía de verlos, de estar con ellos, y que no había podido. Satanás había estorbado los planes, y el apóstol decía: ustedes son nuestro motivo de alegría y de orgullo, si se quiere, ¿no? El haber predicado el Evangelio y ver cómo el Señor los tocó sus corazones y aceptaron a Jesús en su corazón. Esa era la gloria de lo que podía sentirse bien el apóstol. Y decía
no he podido soportarlo más. En todo este tiempo que estuve en Atenas, no he podido soportarlo más y decidimos enviar a Timoteo para que fuera a verlos. Timoteo se había quedado en Tesalónica, se había quedado con el apóstol Pablo y después fue enviado a Tesalónica de nuevo para que viera cómo estaban los hermanos allí. ¿Y por qué le interesaba tanto a Pablo que fuera Timoteo? Primera observación. Pablo no envía a cualquier hermano nuevito, digamos, ¿no? Si bien todos en el equipo que tenía aparentemente ya estaban fogueados en todas las vicisitudes que significaba predicar el Evangelio, por primera vez en un mundo hostil, en una sociedad pagana, envía al hermano Timoteo y refrenda en la carta, reafirma lo que los tesalonicenses ya sabían, que Timoteo era un servidor de Dios y un colaborador de Pablo, un miembro del equipo en el Evangelio de Cristo. Envía a un hombre joven, pero que estaba enteramente preparado, espiritualmente preparado, para cumplir la misión que le estaba encomendando Pablo. Y no era solamente visitar a los hermanos y saludarlos y llevarles algún presente, no era eso. El fin de la visita que tenía que realizar Timoteo, para lo cual había sido enviado, recordemos que esta carta fue escrita por Pablo después del regreso de Timoteo, ¿no? Probablemente cuando ya el apóstol estaba en Corinto, ya no estaba en Atenas. Entonces el apóstol dice, ¿cuál era el fin? ¿Para qué hemos enviado a Timoteo cuando ya no pudimos aguantar más la necesidad de saber, tener noticias de ustedes? El versículo 2 dice, para confirmarlos y exhortarles respecto a vuestra fe. Versículo 3, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por estas dificultades, por estos problemas, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Entonces, el apóstol estaba realmente preocupado porque los nuevos creyentes en Tesalónica, muy nuevitos, por un lado no disponían de todas las escrituras. En segundo lugar, los líderes más crecidos y más preparados estaban acompañando a Pablo y tenían que seguir con su viaje misionero. Y por otro lado, estaban siendo muy amenazados por todo el entorno sociopolítico en la ciudad y religioso. Imagínense que los tenían muy identificados, sabían quiénes eran los cristianos en ese momento, no eran pocos, pero tampoco era toda la ciudad. Entonces estaban muy bien identificados y corrían riesgo, como dijimos, de que pudieran atacarlos, digamos, en términos general. ¿Cuál era la angustia de Pablo en este sentido? Que ante las dificultades que estaban enfrentando los hermanos en ese momento, que eran reales, muchos de ellos pudieran comenzar a dudar que el Señor Jesús los pudiera guardar de todos los problemas, o que el Señor pudiera fortalecerlos en los momentos más difíciles. Y comenzaron a preguntarse, dando lugar al diablo, dice el apóstol acá, el tentador los fuera a tentar, a pensar que Dios no estaba con ellos, que el Señor iba con Pablo y ya no estaba en Tesalónica, y que ya no era conveniente ni tenía sentido seguir siendo un cristiano. Es decir, volver atrás. Habiendo aceptado a Jesús, volver atrás. El deseo era, primeramente dice, confirmarlos. Cuando Timoteo llegara a los hermanos, la misión que tenía era probablemente reunirse con la iglesia en general, pero después tal vez familia por familia e interactuar con ellos para saber cuáles eran sus angustias, cuáles eran sus problemas, cuáles eran las amenazas, las dificultades por las que había pasado, porque cada uno pasa por distintas dificultades. Los líderes, como Jasón, por ejemplo, debe haber sido mucho más amenazado que otros hermanos de la iglesia, a lo mejor con un perfil más bajo, ¿verdad? Entonces, era necesario confirmarlos en la fe,
que los hermanos allí preguntaran qué debían hacer ante estas circunstancias difíciles. ¿Debían aceptar lo que las autoridades le indicaran hacer, dejar de predicar del Señor Jesucristo, o debían continuar predicando y testificando del Señor? ¿Qué debían hacer? Timoteo tenía la misión de confirmarlos, de fortalecerlos, de instalarlos en la fe, y seguramente con textos bíblicos en la mano decirle: hermanos, esto es lo que ustedes tienen que hacer, recuerden esto, memoricen esta palabra, el Señor está con ustedes. Los versículos anteriores que hemos estudiado el miércoles pasado nos dan la pauta de que el Señor, por el Espíritu Santo, tenía una presencia poderosa en la iglesia. Y digamos, los hermanos nuevos estaban tan dependientes del Señor que el Señor los usaba para afirmar la iglesia. Y ahora, aún más, con la presencia de Timoteo, un miembro del equipo de Pablo, que llega en nombre de Pablo, en nombre de este equipo que había constituido la iglesia, viene para exhortarlos. Esta palabra exhortar, parakaleo, viene del griego que significa algo así como apremiar a seguir un determinado curso de acción. Es decir, confirmar y animar a alguien para que haga lo que tenga que hacer, para que no dé un paso atrás, para que no dé marcha atrás, para que no se desanime. El mismo término se usa en la misma carta con otra traducción, con la traducción de alentarnos, ¿no? De alentarse unos a otros, la misma palabra. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 18, donde dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Bueno, la misión era justamente fortalecer y alentar y confirmar a los hermanos para que estén seguros de que estaban en la verdad y que debían enfrentar las tribulaciones y enfrentar las dificultades y enfrentar, si fuera necesario, las detenciones, la cárcel, los sufrimientos y la muerte en última instancia. Es difícil de decirlo, a nosotros a veces nos cuesta entender esto, pero esos eran los términos en los que se jugaba la vida por el Señor Jesús en aquellos tiempos. El versículo 3 dice: que nadie se inquiete por estas tribulaciones, que nadie se alborote, que nadie sucumba, que nadie dé un paso atrás. Tenemos que estar firmes ante estas dificultades. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Y esta palabra es muy dura, hermano, porque nosotros, como hemos nacido y vivimos en una cultura, digamos, de hábitos cristianos y con muchas libertades, esto nos resulta realmente extraño, porque me parece que la Iglesia en general en Latinoamérica y en los países occidentales, en las democracias occidentales, no ha pasado por mayores dificultades. Al contrario, ha tenido bastante apoyo de la Iglesia y tolerancia por las leyes y hasta aceptación en la sociedad por muchos años. Entonces nos resulta algo extraño pensar e imaginarnos qué están pasando. Pero solamente volviendo al tema de Cuba, recuerdo que el hermano Joel Díaz Martínez nos decía en su momento, allá hace años, cuando vino, hace como, 20 años atrás, que no tenían muchas libertades para predicar el Evangelio, que solamente tenían que predicar en las iglesias, y que aún en las iglesias habían miembros del Partido Comunista ahí mezclados entre la gente, que él no los podía identificar porque no sabía quién respondía al partido, para monitorear qué se predicaba, cómo se predicaba y para informar a las autoridades. Si algún predicador o pastor cometía el error de predicar algo que se interpretara como en contra de lo que mandaba el gobierno, tenían dificultades, serias dificultades. Entonces tuvieron que aprender a limitarse a predicar pensando en la salvación de las almas. Bueno, las dificultades y las tribulaciones, creo, hacen que la Iglesia se fortalezca. Yo estoy seguro que los hermanos en Cuba están mucho más fortalecidos de lo que estamos nosotros, porque
han sido removidos de su zona de confort, de comodidad. Están familiarizados con esta situación casi cotidiana de enfrentamiento, de demanda, de exigencias y de controles. Y saben que el Señor está con ellos. Y saben y ven que el Señor, cuando predican el Evangelio, toca los corazones y las personas se convierten. La falta de tribulaciones y la falta de dificultades, creo que a nosotros en particular, a la Iglesia, no nos hace bien, porque nos relajamos. Inclusive ahora, con este tiempo de cuarentena en el que estamos casi obligados a no tener reuniones, estamos muy relajados y hasta creo que estamos perdiendo en algunos casos el deseo de reunirnos. El hermano Gustavo el miércoles pasado nos hacía reflexionar acerca del deseo que tenía Pablo y todo su equipo y los creyentes, me imagino que en Atenas y en las iglesias, de ver y de saber qué estaba pasando en las otras iglesias. Es verdad que con la tecnología que disponemos hoy, las comunicaciones son mucho más fluidas, son prácticamente instantáneas y sabemos en este mismo momento qué está pasando en Cuba, qué está pasando en Marruecos y qué está pasando en China. En aquellos tiempos no era igual, ¿verdad? El ritmo de la vida era distinto y pasaban semanas sin recibir noticias de una ciudad que estaba a apenas 40 kilómetros, ¿no? Sin embargo, creo que debemos revitalizar este deseo de estar juntos unos a otros y de interactuar unos con otros, porque no está mal que usemos la tecnología, pero sabemos que es insuficiente para cumplir con la tarea de la Iglesia de fomentar y fortalecer la unión y la comunión. De hecho, yo en este tiempo me he visto con 2 o 3 hermanos nada más, prácticamente. Igual les pasa a todos ustedes. En algunos casos, con la clase de varones hemos tenido la presencia por teléfono, por la computadora, nada más. No es lo mismo estar juntos y no es lo mismo interactuar personalmente, cara a cara. Acá dice ver su rostro, hemos querido ver su rostro, decía el apóstol en los versículos anteriores. Muy bien, entonces el apóstol reafirma que la Iglesia, los cristianos, debemos tener en claro que estamos puestos para enfrentarnos a un mundo hostil, que no ama a Dios, no reconoce a Dios, no reconoce al Señor Jesucristo, y nosotros somos casi sus principales enemigos. Versículo 4, dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ya lo sabéis. Pablo en cada ciudad que pasó con todo su equipo fueron maltratados, casi torturados, a punto de morir si no escapaban de esa ciudad. El apóstol no se queja en ningún momento de esto. Lo único que está haciendo es avisarles a todos, diciéndoles, miren, ven que está pasando lo que ya sabíamos. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos capítulo 8, por ejemplo, recordamos que dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Vivir la vida cristiana, en muchos aspectos, es una vida de entrega, de sacrificio, de renuncia, de generosidad, de disposición a sufrir. Llevar una cruz era justamente, después de haber sido flagelado, azotado, torturado, caminar con el propio instrumento con el cual iba a ser ajusticiada esa persona. O sea, iba a la muerte, estar dispuestos a ir a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero todo el tiempo. De nuevo, estos conceptos resultan un poco extraños para nosotros. No estamos acostumbrados, ni siquiera lo pensamos cuando nos despertamos cada día. Pero hay lugares en el mundo donde los cristianos se despiertan y no saben si van a llegar vivos a la noche. Para esto estamos puestos.
Vuelve a repetirlo, vuelve a decirlo el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Lo que el apóstol estaba queriendo saber, si los tesalonicenses seguían confiando en el Señor. Ante las tribulaciones, seguían clamando al Señor por fortaleza, por dirección, por sabiduría. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Todo el trabajo, el sacrificio, no el sacrificio de la predicación. Tal vez el sacrificio es el sacrificio de los desvelos, el sacrificio del sufrimiento, del enfrentamiento a las autoridades y de todo eso. Porque en definitiva, el trabajo espiritual, como sabemos, lo realiza el Señor, ¿verdad? Entonces, que todo el sacrificio y la dedicación que se ha puesto no haya sido en vano. ¿Por qué? Porque el diablo haya venido a sembrar dudas en los creyentes. Pero, dice el versículo 6, del 6 al 8, tenemos estos 3 versículos en los que concluye este pequeño párrafo confirmando y alegrándose de las noticias que recibió el apóstol cuando Timoteo volvió. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. El apóstol se alegró muchísimo de escuchar que los hermanos en Tesalónica seguían firmes en la fe, seguían teniendo reuniones, estaban orando unos por otros, se atendían y se cuidaban unos a otros, se amaban y proveían lo que necesitaban, aun cuando probablemente les faltaban los líderes de la talla de Pablo y tenían que enfrentarse a hombres feroces que querían destruirlos, pero seguían afirmándose en la fe, con las escrituras que tenían a mano, seguían estudiándolas y seguían aprendiendo acerca del Señor. Habían algunos judíos que se habían convertido en estas ciudades, ¿no? En todas las ciudades donde iba Pablo, primero los judíos y después los gentiles, y se convertían los judíos. Yo me imagino que estos judíos se llevaban los escritos, ¿no? Las escrituras, las que ellos tenían en sus casas, las compartían en la iglesia. Qué bendición que tenemos ahora de tener, miren, yo me vengo con 2 Biblias y tengo 5 más en mi casa, y usted también. Y si queremos, abrimos internet y tenemos 60 versiones y todos los recursos para poder estudiar. No tenemos excusa para ser ignorantes de la palabra del Señor, y mucho menos desobedientes. Cuando volvió Timoteo, nos trajo las buenas noticias de vuestra fe, de vuestro amor, y de que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. El deseo de estar juntos y de interactuar y de estar en comunión y de visitarse y de atenderse era mutuo. No era algo solo del apóstol y de los líderes de la iglesia. Los miembros de la iglesia necesitaban esto y también anhelaban esto, ¿no? Y dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, porque Pablo en estas ciudades en el sur, en Grecia, también estaba pasando por tribulaciones, fuimos consolados por medio de vuestra fe. El hecho de saber que los hermanos, a pesar de las dificultades, estaban siendo amorosos, cuidadosos unos con otros, fortaleciéndose, alentándose, guardándose del mal, estimulándose a las buenas obras, era el mayor estímulo que podía recibir, el mayor aliento que podía recibir el apóstol Pablo. Y dice finalmente, ahora vivimos, dice el versículo 8, ahora hemos vuelto a vivir, porque sabemos que ustedes están firmes en el Señor. Hermanos, este deseo que tenía el apóstol Pablo de saber lo que estaba pasando con los hermanos me hace pensar que en la iglesia tenemos la gran responsabilidad de velar por los hermanos, unos por otros. Especialmente por los más débiles, especialmente por los recién convertidos, o por aquellos que están pasando por dificultades o tribulaciones, por enfermedades, por problemas económicos, porque están sin trabajo, porque están pasando por algún duelo, porque estas circunstancias de prueba, de aflicción, ponen a prueba justamente nuestra confianza en el Señor. Y el Señor ha provisto a la iglesia para que justamente nos fortalezcamos unos a otros. El Señor no nos manda que busquemos un psicólogo, aunque no tengo nada en contra de los psicólogos ni de los médicos, pero no mandó que busquemos a los psicólogos cuando necesitamos
fortaleza espiritual, ni sabiduría, ni cuando necesitamos dirección, ni cuando necesitamos que alguien nos ayude a afirmarnos en el Señor. El Señor nos manda que nos busquemos entre nosotros. En todo caso, el Señor nos manda a los que estamos firmes a buscar a los que están débiles y alentarlos y sostenerlos y fortalecerlos y exhortarlos y animarlos y alentarlos. Y esta no es una responsabilidad solo de los líderes, aunque los líderes vamos a tener que dar cuenta de esto, especialmente si hemos sido descuidados de la vida espiritual y de la fortaleza de los hermanos en la iglesia. No es solo de los líderes, también es de todos. El hermano Gustavo, creo que el miércoles pasado, decía que estas características que estaban resumiendo el perfil del líder debía aplicarse a todos los hermanos en la iglesia, porque no necesitamos tener un cargo para realizar la tarea del Señor. Necesitamos tener los dones del Señor, y eso lo tenemos todos. Por eso creo que el apóstol en el capítulo 4, versículo 18 dice, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero fíjense, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí se traslada la responsabilidad de los líderes a la iglesia. Los unos a los otros tenemos que alentarnos mutuamente. Cuando alguno de nosotros descubrimos, nos enteramos, escuchamos que algún hermano está en problemas, no tenemos que llamarlo al hermano anciano o al maestro para que vaya. Si yo estoy enterándome de esto, yo soy el primero que tengo que ir a verlo. Porque el Señor me ha puesto a mí esa responsabilidad como un hermano común y corriente de la iglesia. Más aún si tengo alguna posición de liderazgo, maestro o oficial en la iglesia, o líder de algún ministerio, con mayor razón. Pero si no lo tuviera, igual, tengo la responsabilidad de cumplir la misión de Timoteo, ir, visitar a los hermanos, estar con ellos, ver si tienen alguna necesidad, qué les está pasando, y sostenernos y ayudarnos y alentarnos mutuamente. Creo que todo este pasaje de la carta nos está subrayando la importancia de atendernos y cuidarnos unos a otros. Por supuesto que se resume en el versículo, en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos elevó la vara de esto. El Señor dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. El amor del Señor es la medida con la cual nosotros debemos amar a nuestros hermanos. El cuidado que el Señor quiere darle a la iglesia es el cuidado que yo tengo que darle a mis hermanos. La atención que el Señor quiere darle a la iglesia es la atención que yo debo darle a los hermanos. El sufrimiento, el gozo, la alegría, la empatía con todos los que están pasando por dificultades. Tenemos una responsabilidad concreta con los hermanos de nuestra iglesia local, probablemente con los hermanos de las iglesias con las que tenemos comunión en nuestra localidad, más cerca, pero también con los hermanos que están pasando por muchas dificultades, aunque tal vez poco podamos hacer más que orar por los hermanos que están sufriendo en otros lugares del mundo. En particular, este miércoles recordamos a los hermanos en Cuba. La semana pasada estábamos recordando, y miércoles anteriores hemos recordado a los hermanos de la iglesia en otros lugares del mundo. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a tener este corazón sensible, generoso, abierto, dispuesto y disponible para atender a los hermanos que pasan por tribulaciones. Que el Señor nos ayude en esto. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra hermosa que nos ayuda y nos alienta y nos ilustra de lo que ha pasado la iglesia desde el principio. Queremos, Señor, honrarte, honrar tu nombre en lo poco o lo mucho que debamos hacer para fortalecer a la iglesia, para atender, animar, exhortar, consolar, fortalecer a los hermanos que pasan por dificultades y tribulaciones y pruebas. Te damos la gloria por este tiempo y de nuevo oramos por los hermanos en la isla de Cuba, en particular, que tú los bendigas y los fortalezcas y
los guardes, Señor, de todo mal, los guardes del enemigo y les des mucha paz. También por los hermanos que están sufriendo en otros países, con regímenes políticos que los asedian, que los inhiben y que los persiguen. Te alabamos y te bendecimos. A ti toda la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Esperamos pronto poder volver a vernos en las reuniones presenciales. Ojalá el Señor así lo permita. Que el Señor lo bendiga.